Bienvenidos una vez más a La Voz Boricua, el programa de afirmación nacional boricua que fomenta el análisis de temas de carácter político, económico, social y cultural distinto a lo que nos tienen acostumbrados en este país. La Voz Boricua es un programa auspiciado por el Estado Nacional Soberano de Borinquen y les habla su moderador, José Luis Fernández Pagán. El tema que hoy nos ocupa es las implicaciones de elegir a 6 cabilderos estadistas para impulsar la estadidad en el Congreso de Estados Unidos. Es obvio que este tema tiene unas implicaciones terribles para nuestro pueblo, no solo desde el punto de vista político, económico, social, cultural y de rango constitucional, ángulos que ya hemos analizado de la Ley 167 en programas anteriores, pero en el programa de hoy nos enfocaremos sobre el impacto que tendrá la Ley 167 en nuestro presupuesto gubernamental y el cuestionamiento de los valores éticos y morales de carácter político social en nuestro país. Me gustaría que nuestros panelistas abundaran en su análisis sobre estas preguntas. ¿Qué implicaciones políticas acarrea el hecho de que 6 cabilderos sean elegidos del próximo 16 de mayo para promover la estadidad y buscar apoyo entre congresistas en los Estados Unidos? ¿Qué impacto económico tendrá el salario y otros gastos relacionados que se asignarán a estos cabilderos sobre el presupuesto del país? ¿Es moralmente legítimo que se elijan a esos cabilderos cuando la ley 167 fue aprobada a espaldas del pueblo y sin que la misma formara parte de la propuesta del PNP durante la campaña electoral del 2020? ¿Es políticamente ético que el PNP insista en empujarnos la estadidad cuando perdió la mayoría en ambas cámaras y el gobernador apenas obtuvo un 32% de los votos el pasado 3 de noviembre? Para abundar con la discusión de este tema, contamos con la participación del licenciado Daniel Nina como invitado especial, el doctor Ramón Nenadich, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Saludos. El doctor Francisco Jordán, líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Y como de costumbre, contamos con Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y sin más preámbulo vamos directo a la yugular sobre el tema que hoy nos ocupa. Daniel, la ley 167, su objetivo principal es promover la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué implicaciones políticas tendrá para nuestro país el hecho de que el próximo 16 de mayo sean elegidos 6 cabilderos para promover exclusivamente la estadidad para Puerto Rico? Más aún, te pregunto, ¿hay ambiente en el Congreso para escuchar a estos cabilderos con sus propuestas de estadidad para Puerto Rico? Cuéntanos. Antes que nada, gracias por la invitación de tenerme aquí. Son los espacios que entro y dentro de eso me piden que hable de la ley 167, lo cual la puedo comentar siempre popularmente, pero me senté a leerla antes del programa y entonces pues la pregunta es muy cómica la que tú haces porque ¿cuánto nos va a costar esto? Ahora te explico lo siguiente, es que la ley 167 tiene una hermana que ustedes no han mencionado, que es la 165, que es esa es la que cuesta más, porque esa es para implementar la victoria de la estadidad en el referéndum de noviembre. Ellos crearon toda una ley para hacer un proceso que cuesta, y la parte más cómica de la ley 165, que es educar, fomentar, generar todo lo que sea alrededor de la estadidad, y es de cabildear en Washington, es que ellos alegan en esa ley que no está sujeta a la ley promesa. Y eso me parece muy interesante. Por lo tanto, ellos tienen una ley que es habilitadora del referéndum, de la cual no hablamos, y nos concentramos en el país para hablar de la ley 167. Me quedan unos breves segundos todavía, pero solo para comentar lo siguiente. La ley 167 es un mecanismo para elegir 6 delegados, como le llaman ellos, 2 senadores o 2
sujetos que deben sentarse frente a las puertas del Senado y 4 sujetos que se deben sentar frente a las puertas de la Cámara de Representantes. Esa parte, la 167, el referéndum para elegirlo costaba 6 millones, pero ya ellos, como no hay dinero, dijeron que con menos también va. Pero la otra ley es la que también habría que poner la atención, que es la 165. Todo esto parece un sueño de primavera, y con esto voy a concluir. Lo que pasa es que el movimiento estadista, con el cual no coincido, ha sido militante en impulsar la estadidad, y el independentismo, que es donde yo coincido, debería ser igual de militante. Así que ellos se han inventado una legislación, tengan dinero o no, se desapruebe ahora por la Cámara de Representantes y el Senado, que tienen bajo la ley, la resolución 21, se debe desaprobar eso y se va a formar un lío constitucional. ¿Quién tiene razón? ¿Quién implementa? Pero dentro de esta conversación, a mí me da igual lo que ellos quieran hacer, pero nos cuesta, no me gusta. Pero el independentismo debería tomar nota de lo que esa gente hace cada vez que se organiza. Así que yo creo que hay que prestarle atención a la ley 167, pero también a la 165, que esa sí que es cara, porque monta todo un andamiaje de inversión de dinero público para promover la estadidad. Es interesante porque yo concuerdo contigo en esa posición. Francisco, ¿qué opina sobre este asunto? Sí, bueno, saludos a todos que nos escuchan y nos ven. Me causó mucha gracia lo que dijo Daniel de que estos cabilderos se van a sentar en las escalinatas del Capitolio Federal, y eso es lo que van a hacer realmente. Yo pienso que eventualmente este ejercicio va a ser perjudicial para la estadidad. Y va a ser perjudicial para la estadidad porque los datos que van a llevar allí estas personas van a demostrar que la mayor parte de nuestro pueblo, la inmensa mayoría de nuestro pueblo, no respalda la estadidad. Y eso lo hemos dicho tantas veces que no lo voy a repetir, ¿verdad? Pero los análisis que se hacen es que, además de que la participación en las pasadas elecciones coloniales fue escasa, la participación a favor de la estadidad no representa ni un 20% del total de personas mayores de 18 años y aproximadamente un 25-26% de los inscritos. O sea que tienen, con eso nada más, ya los congresistas le han dicho, eso no es suficiente. Lo que nosotros tenemos que entender también es que las personas que se han postulado no tienen ningún tipo de experiencia, quizás uno o dos, pero los demás no tienen ningún tipo de experiencia en este tipo de proceso. Así que van a estar sentados en la escalinata allí esperando que algún congresista los atienda y van a perder el tiempo, y como dice Daniel, va a ser un gasto excesivo para nuestro pueblo, un costo inmenso que es totalmente perjudicial políticamente, pero eventualmente le va a reventar en contra de los postulados estadistas. Y Ramón, ¿tienes algo que añadir sobre esta pregunta? Sí, sí, me río también porque Daniel ahí nos está fustigando un poco porque no tocamos la ley 165. Lo que pasa, Daniel, es que nosotros hemos establecido un proceso de educación al pueblo y hemos comenzado por la ley 167, que es la que más urge desde el punto de vista de orientación al país, porque la elección especial supuestamente se va a llevar a cabo en mayo 16. Pero además de eso, sí vamos a atender posteriormente la ley 165 y gustosamente te volvemos a invitar para que analizamos esa ley 165, que yo creo que es importante también. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico, de lo que ustedes están planteando, el gobernador Pierluisi, el mensaje que él nos da, como se dice por ahí comúnmente, su narrativa, es que esto va a ser una gran inversión porque ellos esperan obviamente
lograr la estadidad con este proceso de la ley 167 y la 165. Desde ese punto de vista, desde luego, ¿verdad? Yo no comparto esas ideas. Yo creo que los Estados Unidos no están preparados para aceptar un Estado de carácter latinoamericano, de habla hispana, de cultura caribeña y latinoamericana. Ellos no están preparados para eso. Así es que me parece a mí que, además de que puede ser un ejercicio fútil, el problema que tiene es que va a haber un gasto de dinero absurdo, porque cada uno de esos cabilderos van a recibir aproximadamente $175,000 nada más que en salario. Y eso lo podemos analizar posteriormente. Bueno, Ramón, vamos a continuar con ese mismo tema porque sabemos que esta gestión de promover la estadidad bajo la ley 167 y la 165, sabemos no es por amor al arte y mucho menos los cabilderos van a estar pro bono. Así que háblanos sobre el impacto económico que va a tener esta ley sobre el presupuesto del país, el gasto que eso conlleva, el gasto de salario a cabilderos, gastos asociados tales como gastos operacionales de oficina, empleados, viajes, dietas, etcétera, etcétera, etcétera. Gastos que al sol de hoy no se ha publicado al país. Bueno, con relación a eso, ¿verdad? Ya yo había adelantado algo de que va a ser un gasto muy oneroso para nuestro pueblo, sobre todo en momentos en que nos encontramos atravesando por una crisis económica grave, ¿verdad? Es un país que está en quiebra, sobre todo la hacienda pública, ¿verdad? El gobierno se encuentra en quiebra y lo que es sorprendente es que el gobierno del PNP se juegue esa maroma en un momento como este, porque no hay para mí ninguna forma en la que el gobernador Pierluisi pueda justificar realmente ese gasto público. Son $174,000 o 75,000 para cada uno de esos cabilderos. Y además de eso, los gastos adicionales, como decimos nosotros acá en mi barrio de Caimital Bajo de Aguadilla, las misas sueltas, ¿verdad? Esas no se han calculado. Entiéndase viajes de ida y regreso a Washington, relaciones públicas, llamadas telefónicas, es decir, lo que sea. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista, ese gasto es totalmente innecesario y no es justificable, que es lo que el gobernador Pierluisi quiere justificar, diciendo que va a ser una gran inversión porque una vez seamos Estado, van a venir muchos más fondos federales a nuestro país y eso va a recompensar la erogación de todo ese dinero. Daniel, ya tú señalaste también, y con relación a esta pregunta, señalaste que, de hecho, en el día de hoy, el PC-21 lo aprobó la Cámara, ahora va a pasar al Senado para su aprobación, que esa es la derogación de la ley 167. Pero también vamos a seguir hablando sobre este gasto que constituye el implementar este programa de cabilderos y de educación al pueblo sobre la ley 67 y 165. ¿Qué opinas sobre eso? Estaba escuchando a Ramón y de repente me quedo pensando que como usando la palabra que dice, en las narrativas nuestras, vamos a ser cuidadosos de no entrar en lógicas economicistas que son como discursos anti-gasto público y son, para mí, bien neoliberales. No estoy diciendo que Ramón estaba hablando de eso, estoy tratando de entender lo que están diciendo de esta ley 167. Yo me pongo la ley 167 porque la estadía no es mi proyecto. Si fuera la independencia, yo invertiría lo mismo que ellos invierten por la independencia. Y eso yo creo que hay que marcarlo. De tener una crítica que sea crítica rechazando lo que ellos dicen y aprobando algo para mí. El problema aquí es que si me meto en la lógica de los gastos, me voy con Jay Fonseca, por dar un ejemplo bien concreto, y empieza y se pega ahí esto y lo otro, y entonces de repente no lo podemos hacer porque cuesta, pero ese no es el punto. El punto es que yo no quiero esa gente para impulsar la estadidad, que es lo que ellos están haciendo. Entonces,
Ellos, con la ley 167, no voy a hablar de la 165 ahora, pero la 167 ya es suficiente para gasto, porque incluye el gasto una vez electo, el gasto educativo para el proceso de elección, el gasto de hacer operativa la elección, y la elección tiene una serie de requisitos que es de educación, que es un proceso que ya esta semana lo negaron, que era escrutinio electrónico, ya no es escrutinio electrónico, ahora están diciendo que es escrutinio a mano. Esa no la entendí, pero eso es lo que estaban diciendo en las últimas 24 horas. Y todos esos gastos no son el costo de los salarios de esas personas, es un gasto de operación de gobierno. Pero yo no creo en la estadidad, por eso es que me opongo. No me opongo porque se gasta el dinero. Yo, si fuera por la independencia, que es lo que públicamente he dicho, yo no tendría problemas si fueran caballeros por la independencia, pero como no lo son, pues tengo problemas con todo el paquete. Y dentro de esa perspectiva, yo creo que hay que hacer un proceso de educación, todas y todos nosotros, los que estemos desde la franja del independentismo y la izquierda puertorriqueña, de decir, no, yo condeno esa, pero la mía yo la apruebo. O que sea una plural, es decir, cabilderos de todas direcciones, ¿verdad? Pero eso creo que es lo más importante en este momento, porque a veces siento yo con estas preguntas del gasto económico que acabamos siendo neoliberales sin querer serlo y reducimos la inversión pública. La inversión pública tiene que ser para todo, para la educación, del estatus político del país, para hacer una asamblea constituyente, todo eso. Mi problema es que esta gente tiene un proyecto que no es el mío y me lo están impulsando a diestra y siniestra. Están gravemente impulsándome ese proyecto. Y Francisco, ¿qué tienes tú que añadir sobre esta pregunta? Muy breve, muy breve. Esa gestión de los cabilderos, para mí, se suma a todo el proceso que ha llevado a cabo el PNP de actos de corrupción legalizada. O sea, dentro de las circunstancias en que estamos, no se justifica ningún gasto. Yo difiero de Daniel, difiero en parte de lo que él dice, no se justifica ningún gasto. Aquí nosotros, si tenemos que impulsar la independencia y la soberanía, la tenemos que impulsar en el pueblo, en nuestro pueblo. No ir al Congreso y mandar gente allí para que disfrute y viaje y esto. Una vez el pueblo accione y reaccione, entonces no hay que ir al Congreso. La independencia se hace aquí, en la patria. Ahora, sí hay que advertir que estas personas van a estar durante 4 años. O sea, van a estar durante todo el cuatrenio. No son 175,000 o 76,000. Es 176,000 por 4 años, más los gastos, más todo lo que se ha dicho. O sea, en este sentido, pues ese costo de elección es totalmente innecesario, inmoral, es perjudicial a nuestro pueblo. Y en eso difiero porque todo ese dinero se puede utilizar para mejorar las condiciones de vida que tanta falta se hacen, corregir todos los efectos que hemos tenido desastrosos en los últimos años. O sea, esto es totalmente un gasto, un despilfarro de dinero que podría ser mejor utilizado. Francisco, sigo contigo con esta próxima pregunta. Y todos sabemos que la ley 167 fue aprobada a espaldas del pueblo y sin que la misma formara parte de la propuesta del PNP durante la campaña electoral del 2020. Sí. ¿Te parece que bajo esta circunstancia esta ley sea legítimamente moral y que el pueblo para que el pueblo salga a votar para elegir a esos cabilderos? Ahora sí que la pusiste dura. En primer lugar, hay que diferenciar que lo legítimo no necesariamente es moral. Y a veces es todo lo contrario. El PNP ha aprendido o aprendió que para que no los arresten y enjuicien necesitan el respaldo de una ley. Es decir, se aprueba una ley que justifique cualquier arbitrariedad, cualquier acción, no importa sea perjudicial contra el pueblo, no importa sea malbaratar los fondos públicos. Y una vez esa ley se apruebe, pues tú tienes vía libre que te protege a ti, que te protege a tus apadrinados y puedes cometer cualquier atropello. En este sentido,
pues esta ley 167 entra dentro de esa discreción de que, bueno, la ley lo permite, pues es legal, pero obviamente no es moral, ¿verdad? Así, el mandato de la ley del plebiscito, dice el gobernador, le obliga a cumplir porque hay una ley, pero se olvida de que hace unos años se aprobó un mandato similar para la unicameralidad y esas mismas personas del PNP lo engavetaron y hicieron mofa de lo que el pueblo decidió. O sea que eso es cuando le conviene, cuando no le conviene, pues entonces no aprueban la ley. Eso está bien claro para mí. Daniel, ¿qué opinas sobre ese asunto? ¿Cuál en particular de los que cubrió el compañero Francisco? Sobre la parte de si es legítimamente moral el que el pueblo salga a votar por unos cabilderos que lo que van a hacer es, en la ley 167, promover exclusivamente la estadidad cuando hay opinión distinta en el pueblo, diversidad de opiniones en términos de soluciones para el cambio de nuestras relaciones con Estados Unidos. Yo personalmente, y las posiciones que he tomado, he sido cuidadoso porque del 2012 para acá el PNP organiza un referéndum mensual para tener los números indicando que he hecho 3, he hecho 4 y los he ganado. El problema con la democracia, la del Critón, ¿verdad? La más básica, es que cuando me conviene la ley la apoyo y cuando no me conviene también la tengo que apoyar. Entonces el PNP nos ha puesto a todos en una trampa y le ha quedado bien, ese es su proyecto y la trampa de ellos es hacer un referéndum anual y los vas acumulando y vas diciendo gané, gané, gané y sigo ganando, etcétera, etcétera. Así que el predicado de esto es que ellos quieren hacer otro referéndum para decir, como ya he ganado los últimos 3, pues ahora tengo que implementarlo. ¿Cómo se traduce eso? Y eso se traduce de formas complejas porque el principio básico de este país es que hay algo de democracia y en la democracia usted vota y gana y usted implementa. Y dentro de esa conversación, con las excepciones que me aplican a mí, como la unicameralidad, pues entonces esa no se ha implementado, pero las otras se implementan y nos pasamos en ese dilema todo el tiempo. Así que yo tengo que decir lo siguiente, yo tengo que hacer referéndum para ganar. Yo tengo que hablar que estas elecciones, el independentismo electoral subió un 14% y eso es significativo. Tengo que pensar con otras narrativas y no dejarle el espacio a ellos de llenar las narrativas de lo que ha pasado. Yo puedo discrepar, pero como yo tengo que validar los procesos electorales que la gente participa, no puedo decir que esas elecciones fueron fraudulentas todas y que ellos se las robaron y ganaron sus plebiscitos. El problema es que con esa data ellos van a Washington y venden su proyecto. Lo bueno es que esa data no les ha resultado para nada. Esa es la parte buena. Y dentro de esa conversación, el último referéndum que ellos lo explican muy sofisticadamente, no les garantiza nada porque el margen de empate, el 50% por estadística, es muy similar. No obstante, ellos van a seguir haciendo su ejercicio. Ellos tienen un proyecto, yo discrepo, pero ellos tienen un proyecto y lo están implementando paso a paso. Nosotros, por eso es que me preocupa entrar en lógicas economicistas. Yo no quiero defender una lógica economicista para tratar de derrotarlo, porque esa lógica es la que la pueden aplicar contra la Universidad de Puerto Rico. Es muy cara, no debe ser. Contra el sistema de educación pública es muy caro, no debe ser. Los procesos electorales, sean coloniales o sean soberanos, son procesos de consultarle a la gente para lograr su participación dentro de una cultura bien o mal desarrollada de vida y mirada democrática. Por lo tanto, mis argumentos tienen que ser distintos. Yo tengo que derrotarlo, pero no por el miedo de que me cuesta mucho esto y lo otro. Así que esa es un poco mi opinión. Yo creo que es una opinión, una de muchas opiniones que puede haber, pero de aquí al 16 de mayo, lo que pasa es que está bastante confusa la cosa y yo no sé si hay empuje para que ellos tengan un referéndum exitoso. Más tiene la legislatura completamente opuesta a ello y tienes también un gobierno de Washington, demócrata y republicano, opuestos a ellos.
Y esto es importante porque los demócratas para llegar al poder vendieron la idea que lo iban a resolver. Una vez llegaron al poder, eliminaron la idea de la estadidad para Puerto Rico. Pues entonces se comportan igualito que los republicanos. Muy bien, tomemos ventaja nosotros. Ese es un punto de vista bien interesante. Ramón, ¿tienes algo más que añadir sobre ello? Brevemente, porque ya el tiempo se nos está terminando. Yo coincido con Daniel en parte en que no debemos reducir esto a un asunto economicista, desde luego que no. Lo que pasa es que la moral no puede dividirse en pedacitos. O sea, uno no puede ser moral para una cosa y no ser moral para otra cosa. ¿Vemos? Y dentro de esa situación, el PNP ha demostrado que no tiene una racionalidad moral en la política. Es un partido no solamente amoral, sino incluso inmoral. Y desde ese punto de vista hay que tomar en conjunto este proceso, estas leyes que ellos aprobaron a espaldas del pueblo, porque están desesperados precisamente porque perdieron las elecciones. Es decir, ganaron la gobernación con un 32%. Eso no es legítimo en ningún lugar. Y además de eso, perdieron ambas cámaras. Entonces, desde ese punto de vista, ellos están empujando ese proyecto porque están en una situación desesperada. Coincido con Daniel en que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y eso es materia para otro programa. Es decir, ¿qué es lo que el independentismo, los sectores auténticamente soberanistas o de la izquierda tenemos que hacer para poder aglutinar pueblos? Porque el problema es que esas organizaciones están divididas y no hay un pueblo detrás de nosotros. Y para cualquier propuesta hacia la independencia, la libertad y la soberanía, tenemos que contar con nuestro pueblo, por lo menos con un sector importante del pueblo. Eso es todo. Bueno, este tema está súper interesante y tenemos tela para cortar en otro programa. El tiempo nos traiciona. Damos gracias a los panelistas, los doctores Ramón Nenadich, Francisco Jordán y el licenciado Daniel Nina, por su participación en este programa La Voz Boricua, y a nuestro director técnico Freddy Badín. Queremos recordarle que el próximo sábado 3 de abril a la 1 de la tarde se llevará a cabo una asamblea de pueblo en la Plaza Pública de Dorado para dialogar sobre varios asuntos de interés, entre estos el problema de la corrupción, la violencia generalizada, la falta de seguridad ciudadana, la deuda pública y la elección de los cabilderos estadistas. Las personas interesadas pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook, Estado Nacional Soberano de Borinquen, o nuestro portal de web ensb.info. Nos despedimos. Este es su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.